20 minutos sobre la reflexión y el tema es la esperanza. Ese es el tema con el cual vamos a reflexionar en esta hermosa noche. Así que adelante, mi hermanito Enrique Quintero. Buenas noches, bendiciones a todos. Quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Job, un hombre con esperanza, basado en este mismo libro, en el capítulo 19, versículo 25 al versículo 27. Job, capítulo 19, versículo 25 al versículo 27. Dice de la siguiente manera: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Este texto, hermanos, lo he considerado como estas palabras como el resumen total del sentir de este gran personaje que nos muestra el perfil de un hombre con esperanza. Y el propósito de este tema, hermanos, es para que reflexionemos sobre la fragilidad de la naturaleza humana, expuesta en su esencia al sufrimiento y dolor humano, pero que también afirma la fe en la existencia de un Redentor, que dará justicia, revelando así la esperanza inquebrantable que surge de una relación íntima con Dios. Y estaba yo tratando de buscar por medio de otra fuente el concepto de cómo podemos definir un hombre con esperanza. Sin embargo, indagando, caí nuevamente en el personaje de Job, porque precisamente el perfil de este hombre temeroso de Dios, viéndolo por medio del libro, nos damos cuenta que realmente no hay palabras para describir esas cualidades que resaltan de este hombre. Pero podemos definir de una manera resumida que un hombre con esperanza, como se refiere al personaje de Job, la escritura, quien a pesar de su sufrimiento, hermanos, sufrimientos extremos, pérdida de bienes, pérdida de la familia y, para rematar, también la salud. Es decir, situaciones en que realmente puso a prueba esa convicción que él tenía acerca de su Dios. Sin embargo, entendemos que también por medio del libro, él mantiene su integridad y confía en la justicia de Dios, aferrándose a la esperanza de que su Redentor lo justificará y que lo verá. ¿Qué palabras más hermosas, hermanos, podemos ver en estos textos? Job es el símbolo, hermano,
de esperanza personificado frente a la adversidad, pero un hombre cuya esperanza de una futura restauración y resurrección y la convicción en un propósito divino en la vida del hombre que le teme, jamás quebrantó, sino que se mantuvo a pesar de las dificultades que en su momento estaba viviendo. Y hermanos, quiero analizar con ustedes o resaltar algunas características que desde mi perspectiva pienso que son características invaluables de un hombre con esperanza, teniendo en cuenta el modelo de Job. Y la primera que resalta, para mí, considero yo, es la fe inquebrantable, según el versículo 25. Porque a pesar de la tortura, hermanos, emocional que este hombre tuvo, un giro de, se podría decir, de 360 grados, ni siquiera 180 grados, sino 360 grados. Un momento en donde una familia vivía acomodada, feliz y bendecida. Y llega un día donde pierde todo. Pierde su familia, pierde sus bienes. Y para rematar, se puede decir, el abandono emocional también que recibe de aquella persona que en su momento debió darle ese apoyo, debió darle ese aliento de esperanza. Sin embargo, aquella persona en quien podemos decir que físicamente él confiaba como parte de su ser, como parte de su vida, como parte de la bendición que Dios le había dado. Más bien, vemos que la esposa, pues desesperanzada, pues le sugiere que maldiga a Dios y se muera. Imagínense esa expresión, hermanos. Cuando nosotros muchas veces con nuestras esposas a veces tenemos discusiones acaloradas y a veces creemos que hay palabras que son demasiado pesadas, ¿verdad? Que inclusive hacemos ver que a nuestras esposas que no fueron las palabras correctas o viceversa también. Nuestras palabras quizás fueron demasiado hirientes. Pero vemos que en el caso de esta amiga de Job, su esposa, su mujer, su media naranja, su confidente, en los momentos más difíciles, abandonó a su esposo, en todo el sentido de la palabra. Y encima de que toda esta situación estaba sucediendo, había otros pilares dentro del entorno del personaje de Job, sus amigos. Pero de igual forma, en vez de encontrar ese refugio y consuelo en sus amigos llegaron era a especular del por qué le había pasado a Job todas estas situaciones. E inclusive llegaron se puede decir como en los tiempos de hoy en día, ¿no? Comentar que qué pudo haber pasado. En buscando la manera de hacer sentir a Job como la persona culpable de la situación que le pasaba. Entonces vemos, hermanos, todo este escenario en la que estaba inmersa Job, pero había algo que realmente es admirable, hermanos. Por eso es que cuando leo el libro de Job me gozo en leerlo, porque
Cada vez que lo leemos, aprendemos algo nuevo de este personaje. Y dice que Job se niega a maldecir a Dios y a renunciar de su fe, porque ese era el propósito de la esposa. No solamente que maldijera a Dios, sino que dijera que toda esa fe, toda esa esperanza que en su momento él tenía, ella le pedía que renunciara de esto. Qué solicitud mucho, que da mucho que pensar y decir, ¿verdad? De esta confidente de Job. Pero vemos que Job aún se mantiene firme, no solamente en su convicción, sino en su inocencia. Y es ahí donde quisiera también yo enfatizar un poco, hermanos. Se dice que parte del arte de la guerra es que cuando se escucha una mentira tantas veces, de tanto escucharlo, no nos damos cuenta de que una mentira se vuelve verdad. Y en esta ocasión, aparentemente, esto era algo que querían que pasara con la convicción o la fe de Job. Y a veces, de tanto escuchar de nuestras fallas, de nuestras debilidades, llegamos a pensar que realmente que es por esa razón que nosotros no tenemos fe. Nos amilana la esperanza. No tenemos esa convicción, sino que empezamos a dudar. Pero vemos a este hombre, a pesar de las dificultades en las que él estaba viviendo, él estaba firme en que él estaba haciendo lo correcto delante de Dios, pese a que habían críticas alrededor de él. Y la creencia que en él creía en Dios, eso lo motivaba a que él, convencido en su corazón de que Dios lo estaba viendo y que Dios estaba escuchando la súplica. Quizás, hermanos, en nuestro cristianismo moderno hoy en día, somos consagrados cuando todas las cosas van bien, ¿verdad? Y muchas veces cuando las cosas van mal, en vez de aferrarnos a Dios, dejamos lo elemental para acercarnos a Dios. No queremos orar, no queremos cantar, no queremos buscar de la palabra de Dios para orientarnos. Pero veamos este hombre, hermanos, a pesar de que en todo el aspecto, en todo el sentido de la palabra, estaba siendo abrumado por todos los males, se mantuvo firme. Se mantuvo firme en creer que había un Dios que todo lo veía y que todo lo comprendía. Esa fe inquebrantable. El segundo aspecto o la segunda característica, hermanos, la confianza en un redentor. En un redentor no hecho de una escultura o de una madera, sino la confianza de un redentor vivo que comprende, que siente, según el versículo 25, dice, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. No es un Dios inerte, no es un Dios inamovible, no es un Dios insensible, sino que en momentos difíciles también Dios siente. Así que en este Dios era que Job estaba sintiendo esa fe, esa confianza en un redentor. En un momento clave, hermanos, de la vida de este personaje, Job expresa su fe en un redentor que vive y que al final él expresa
que verá a Dios, lo cual se interpreta como la esperanza de la resurrección. Esto es algo que nos pone a meditar y nos pone a reflexionar, porque son pocos los libros que hablan sobre, del Antiguo Testamento, que habla sobre una vida eterna, una vida fuera de este cuerpo material, este cuerpo decadente que tenemos. Y vemos este hombre convencido de que a pesar de sus dificultades, hermanos, esa confianza en un redentor que vive y que al final, en que el hombre llegue a perseverar, hay una vida eterna, hay una recompensa eterna, hay una recompensa para aquel que no solamente lo expresa, sino también lo vive. ¿Y quién más como el personaje de Job? Hermanos, veamos esta interpretación como una esperanza también para nosotros, de que aún en medio de las dificultades, miremos hacia arriba, miremos que aún en medio de que estemos en una enfermedad, en medio de sufrimientos, hay un premio, hay una recompensa, que es la resurrección eterna con nuestro Dios. Así como Job perseveró, así como Job se mantuvo firme, aún en medio de vientos tempestuosos que lo querían destruir y que lo incitaban a negar su fe. Hermanos, la otra característica, la perseverancia ante la adversidad, según el versículo 26, ¿verdad? Dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mire, un hombre que está lleno de sarna, hermanos, que no aguanta esa comezón, que el consuelo lo encontraba en medio de los tizones encendidos. Encuentra estas palabras tan profundas que nos hacen reflexionar y nos hacen ver que las situaciones que hemos pasado no son nada frente a las vicisitudes que pasó Job. Pero que dice la perseverancia ante la adversidad, hermanos. La confianza en un redentor, perdón, es la confianza en un redentor. Un momento clave, hermanos, como decía, de la situación que estaba viviendo Job. Ahora el punto que quiero tratar es otra característica, la perseverancia ante la adversidad. Se describe el personaje de Job, hermanos, como un hombre que lleva hasta el límite más extremo la fortaleza y la resistencia frente al sufrimiento físico, frente al sufrimiento emocional, frente al sufrimiento espiritual también, pero con que también él lleva al extremo la confianza en Dios. Qué cosa, ¿verdad? Aunque la vida le llegó a hacer ver o tocar fondo de las situaciones que como humano para nosotros sería insoportable, él la soportó, pero lo llevó también al extremo de creer en Dios. Increíble, ¿verdad? Pareciera una película, diría yo. Sin embargo, no es una película, sino que realmente es una enseñanza que nos da acerca de esa convicción en nuestro Dios, de un Dios vivo. La confianza en Dios, confiando que Dios tiene un plan para nosotros,
que la vida, a pesar de que es temporal en la tierra, pero con Dios, así como dijera Job, ¿no? Que a pesar de que se deseche su piel, tiene la esperanza de que verá más allá a ese Dios consolador. Hermanos, la otra característica que quiero compartir con ustedes también sería la esperanza en un propósito más excelso. Hermanos, la historia de Job nos hace reflexionar sobre la fragilidad humana. Nos hace ver que a pesar de que podemos esmerarnos en tener todo lo cómodo de esta vida, sin embargo, no hay una garantía de nada, sino que hay una garantía de buscar lo espiritual, buscar obedecer a nuestro Dios por medio de su palabra. Que no sea la causa del sufrimiento un obstáculo para confiar en nuestro Dios hasta la muerte, sino que la confianza absoluta en Dios, incluso cuando la vida parezca injusta, hermanos, estemos convencidos de que hay una renovación futura, ya sea en esta vida como la tuvo Job. Dios lo bendijo nuevamente por su perseverancia y le restituyó todo lo que había perdido. Pero la esperanza de él no era lo material, sino que él estaba preparando su vida, a pesar de su sufrimiento en esta vida. Él estaba preparando su vida para el encuentro con Dios y saber de manera completa y convincente de que él había obedecido a su Dios en las malas y en las buenas. Hermanos, en conclusión, aprendamos de la historia de Job, que fue un hombre con esperanza, porque incluso ante la muerte y la desolación, no perdió su fe en Dios. Incluso no perdió la esperanza de ser restaurado y ver a su Redentor en un futuro. Y creo que ese es el objetivo de nosotros, hermanos, de que un día, así como dijera el Apocalipsis, el apóstol Juan, seamos uno de la muchedumbre esperando la venida del Señor en el cielo y adorándolo constantemente como el pueblo adquirido por él, por la sangre del Cordero. Aprendamos de Job, hermanos. Tengamos la esperanza en el plan divino de Dios para nosotros, a pesar de las adversidades que debamos experimentar. El hombre con esperanza confía en que hay un plan más grande y que a pesar de la injusticia en esta vida, la perseverancia en Dios y su plan divino, debemos estar convencidos de que traerá consuelo y un final mejor. Dios le bendiga, hermanos. Muchas gracias, mi hermanito.